Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. Isaías es uno de los profetas más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Su mensaje está impregnado de advertencias de juicio, pero también de una esperanza inquebrantable en la restauración de Israel y la venida del Mesías. Su historia es un testimonio de la justicia divina y la misericordia sin límites de Dios. El contexto histórico en el que Isaías ejerce su ministerio es turbulento. El imperio neobabilónico está en ascenso, amenazando con arrasar Judá y desterrar a su pueblo. Israel se encuentra dividido, debilitado por la idolatría y la corrupción de sus líderes. En medio de esta crisis, Dios levanta a Isaías como su vocero, un profeta que no solo denuncia la decadencia moral, sino que también proclama una restauración futura. Desde el inicio de su ministerio, Isaías se levanta como una voz solitaria en medio de una nación corrupta. Su llamado es dramático. Una visión celestial en la que contempla al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Abrumado por la majestad de Dios y consciente de su propia indignidad, Isaías clama: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! Isaías 6:5. Pero en ese momento, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca a sus labios, purificándolo y preparándolo para su misión profética. El mensaje de Isaías no es fácil de aceptar. Anuncia la inminente destrucción de Judá y Jerusalén debido a su rebeldía. Denuncia con valentía la idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa de su pueblo. Sus palabras resuenan con fuerza. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Isaías 5:20. A pesar de sus advertencias, la mayoría del pueblo se niega a escuchar, endureciendo su corazón ante el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, en medio del juicio, Isaías proclama una promesa gloriosa, la llegada de un Redentor, un Mesías que traerá luz a un mundo en tinieblas. Es en sus profecías donde encontramos las palabras que anticipan la venida de Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Este Mesías será el siervo sufriente que llevará sobre sí los pecados del pueblo, un cordero llevado al matadero que en su silencio redimirá a la humanidad. Isaías 53. Isaías también habla de un futuro glorioso, donde Dios restaurará su creación y establecerá un reino de justicia y paz. Nación no alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Su visión de una nueva Jerusalén, donde el lobo habitará con el cordero y no habrá más dolor ni llanto, es una imagen poderosa del plan redentor de Dios para la humanidad. El legado de Isaías es inmenso. Su vida y su mensaje trascienden los siglos, impactando no solo a Israel, sino a todos aquellos que buscan la verdad y la esperanza en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a examinar nuestros corazones, a volvernos a Dios con humildad y a confiar en su promesa de redención y restauración. Isaías, el profeta del juicio y la promesa de restauración. Un hombre que habló con valentía, lloró por su pueblo y anunció la llegada del Salvador del mundo. Su voz aún resuena, llamando a la humanidad a volver su rostro a Dios antes de que sea demasiado tarde. Su mensaje está impregnado de advertencias de juicio, pero también de una esperanza inquebrantable en la restauración de Israel y la venida del Mesías. Su historia es un testimonio de la justicia divina y la misericordia sin límites de Dios. Desde el inicio de su ministerio, Isaías se levanta como una voz solitaria en medio de una nación corrupta. Su llamado es dramático. Una visión celestial en la que contempla al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Abrumado por la majestad de Dios y consciente de su propia indignidad, Isaías clama: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! Isaías 6:5. Pero en ese momento, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca a sus labios, purificándolo y preparándolo para su misión profética. El mensaje de Isaías no es fácil de aceptar. Anuncia la inminente destrucción de Judá y Jerusalén debido a su rebeldía. Denuncia con valentía la idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa de su pueblo. Sus palabras resuenan con fuerza. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Isaías 5:20.
A pesar de sus advertencias, la mayoría del pueblo se niega a escuchar, endureciendo su corazón ante el llamado al arrepentimiento. La corrupción moral y espiritual de Judá había llegado a niveles insoportables para Dios. Los gobernantes eran injustos, el pueblo estaba sumido en la idolatría, y la sociedad se había apartado completamente de los mandatos divinos. Isaías describe una nación enferma, cuya cabeza está podrida y cuyos pies también se tambalean. La injusticia dominaba, los pobres eran oprimidos y los jueces corruptos dictaban sentencias por soborno. Dios, a través del profeta, clama con indignación: vuestras manos están llenas de sangre, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Isaías 1, 15-16. El juicio divino es inevitable. Dios advierte que enviará destrucción sobre Jerusalén y que los imperios extranjeros serán el instrumento de su justicia. Babilonia, Asiria y otras naciones se levantarán contra Judá, y la ciudad santa será devastada. Isaías profetiza que las casas quedarán desoladas, los campos serán saqueados y el pueblo será llevado cautivo. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma y nos habríamos parecido a Gomorra. Isaías 1:9. Las causas del juicio son claras: la rebelión del pueblo, su idolatría desmedida y su falta de justicia. Dios había sido paciente, había enviado advertencias una y otra vez, pero la dureza del corazón humano había sellado su destino. Isaías presenta a un Dios que no solo juzga, sino que también llora por su pueblo. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4, exclama el Señor, lamentando la decadencia de su amada nación. Pero en medio del juicio hay una promesa: un remanente será salvado. Dios no destruirá por completo a su pueblo, sino que preservará a aquellos que se mantengan fieles. Isaías proclama que, aunque la destrucción vendrá, Dios levantará un nuevo pueblo, purificado y restaurado. La condena no es el fin, sino el comienzo de un plan mayor, donde la redención brillará con mayor fuerza. El legado de Isaías es inmenso. Su vida y su mensaje trascienden los siglos, impactando no solo a Israel, sino a todos aquellos que buscan la verdad y la esperanza en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a examinar nuestros corazones, a volvernos a Dios con humildad y a confiar en su promesa de redención y restauración. Un hombre que habló con valentía, lloró por su pueblo y anunció la llegada del Salvador del mundo. Su voz aún resuena, llamando a la humanidad a volver su rostro a Dios antes de que sea demasiado tarde. Desde el inicio de su ministerio, Isaías se levanta como una voz solitaria en medio de una nación corrupta. Su llamado es dramático, una visión celestial en la que contempla al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Abrumado por la majestad de Dios y consciente de su propia indignidad, Isaías clama: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! Isaías 6:5. Pero en ese momento, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca a sus labios, purificándolo y preparándolo para su misión profética. El mensaje de Isaías no es fácil de aceptar. Anuncia la inminente destrucción de Judá y Jerusalén debido a su rebeldía. Denuncia con valentía la idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa de su pueblo. Sus palabras resuenan con fuerza. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Isaías 5:20. A pesar de sus advertencias, la mayoría del pueblo se niega a escuchar, endureciendo su corazón ante el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, en medio del juicio, Isaías proclama una promesa gloriosa: la llegada de un Redentor, un Mesías que traerá luz a un mundo en tinieblas. Es en sus profecías donde encontramos las palabras que anticipan la venida de Jesucristo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Este Mesías será el siervo sufriente que llevará sobre sí los pecados del pueblo, un cordero llevado al matadero que en su silencio redimirá a la humanidad. Isaías 53. Isaías también habla de un futuro glorioso donde Dios restaurará su creación y establecerá un reino de justicia y paz. Nación no alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Su visión de una nueva Jerusalén, donde el lobo habitará con el cordero y no habrá más dolor ni llanto, es una imagen poderosa del plan redentor de Dios para la humanidad. Pero,
¿Qué significa realmente la restauración prometida por Isaías? Es un mensaje que trasciende el tiempo y alcanza no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Dios no solo desea restaurar una tierra o una nación, sino el corazón de su pueblo. Isaías proclama con firmeza que, aunque el pecado ha traído desolación, la misericordia de Dios abrirá un camino de esperanza. En este contexto surge la figura del siervo sufriente, un personaje enigmático descrito con palabras que reflejan un profundo sacrificio y amor incondicional, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, pero Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 3-4. Esta figura es central en la teología cristiana, ya que apunta directamente a Jesucristo, quien con su muerte y resurrección trajo la verdadera restauración a la humanidad. La visión de Isaías no se detiene en el sufrimiento, sino que se extiende hacia un reino eterno donde la justicia y la paz reinarán. Una nueva Jerusalén, un nuevo Edén, donde Dios habitará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, declara el Señor. Isaías 65:17. Este mensaje de restauración nos recuerda que, sin importar cuán oscura sea la noche, la luz de Dios siempre prevalecerá. El legado de Isaías es inmenso. Su vida y su mensaje trascienden los siglos, impactando no solo a Israel, sino a todos aquellos que buscan la verdad y la esperanza en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a examinar nuestros corazones, a volvernos a Dios con humildad y a confiar en su promesa de redención y restauración. Isaías, el profeta del juicio y la promesa de restauración. Un hombre que habló con valentía, lloró por su pueblo y anunció la llegada del Salvador del mundo. Su voz aún resuena, llamando a la humanidad a volver su rostro a Dios antes de que sea demasiado tarde. Isaías es uno de los profetas más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Su mensaje está impregnado de advertencias de juicio, pero también de una esperanza inquebrantable en la restauración de Israel y la venida del Mesías. Su historia es un testimonio de la justicia divina y la misericordia sin límites de Dios. Desde el inicio de su ministerio, Isaías se levanta como una voz solitaria en medio de una nación corrupta. Su llamado es dramático, una visión celestial en la que contempla al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Abrumado por la majestad de Dios y consciente de su propia indignidad, Isaías clama: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! Isaías 6:5. Pero en ese momento, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca a sus labios, purificándolo y preparándolo para su misión profética. Isaías, el profeta del juicio y la promesa de restauración. Un hombre que habló con valentía, lloró por su pueblo y anunció la llegada del Salvador del mundo. Su voz aún resuena, llamando a la humanidad a volver su rostro a Dios antes de que sea demasiado tarde. A medida que reflexionamos sobre su mensaje, es imposible no preguntarnos: ¿estamos escuchando la advertencia de Isaías o estamos endureciendo nuestros corazones como lo hizo Judá? La historia nos muestra que aquellos que ignoraron su llamado sufrieron las consecuencias de su rebeldía. Pero también nos revela que la misericordia de Dios es inagotable para quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. Por eso, estudiar a Isaías no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a un encuentro personal con Dios. Nos reta a leer sus palabras con un corazón dispuesto, a dejar que nos transformen y nos lleven a una relación más profunda con el Creador. Te invito a profundizar en este estudio, a compartirlo con otros y a permitir que su mensaje impacte tu vida. Reflexiona sobre su significado, ora por discernimiento y permite que el Espíritu Santo te guíe. Isaías nos habla hoy con la misma fuerza que lo hizo hace milenios, un llamado al arrepentimiento, una advertencia contra la injusticia y una promesa gloriosa de redención. Que su mensaje no sea olvidado, sino que nos inspire a vivir con fe, esperanza y compromiso con Dios. Isaías, el profeta del juicio y la promesa de restauración. Un hombre que habló con valentía, lloró por su pueblo y anunció la llegada del Salvador del mundo. Su voz aún resuena, llamando a la humanidad a volver su rostro a Dios antes de que sea demasiado tarde. A medida que reflexionamos sobre su mensaje, es imposible no preguntarnos: ¿estamos escuchando la advertencia de Isaías o estamos endureciendo nuestros corazones como lo hizo Judá? La historia nos muestra que aquellos que ignoraron su llamado sufrieron las consecuencias de su rebeldía. Pero también nos revela que la misericordia de Dios es inagotable para quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. Por eso,
Estudiar a Isaías no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a un encuentro personal con Dios. Nos reta a leer sus palabras con un corazón dispuesto, a dejar que nos transformen y nos lleven a una relación más profunda con el Creador. Te invito a profundizar en este estudio, a compartirlo con otros y a permitir que su mensaje impacte tu vida. Reflexiona sobre su significado, ora por discernimiento y permite que el Espíritu Santo te guíe. Isaías nos habla hoy con la misma fuerza que lo hizo hace milenios, un llamado al arrepentimiento, una advertencia contra la injusticia y una promesa gloriosa de redención. Que su mensaje no sea olvidado, sino que nos inspire a vivir con fe, esperanza y compromiso con Dios. Si deseas profundizar aún más, te animo a leer los pasajes clave de Isaías, a debatir su significado en comunidad, a expresar sus mensajes a través del arte y a estudiar cómo su mensaje ha resonado a lo largo de la historia. Isaías sigue siendo relevante, su voz sigue viva y su mensaje sigue transformando corazones. Que su legado continúe iluminando el camino de todos aquellos que buscan la verdad. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.